En la década de los 90, el Estado argentino inició su retirada de muchas actividades. La producción petrolera también sufrió el embate de las políticas neoliberales. YPF, como otras empresas estatales, padeció un proceso de reestructuración y privatización que puso fin a toda una época. Con la desregulación del mercado y la conversión de los contratos, la industria local se internacionalizó. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? ¿Cuáles fueron los sectores involucrados? Estos son los temas de nuestro último programa del ciclo. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumía la presidencia de la nación. El país sufría una grave crisis inflacionaria y el traspaso del poder se tuvo que adelantar. El nuevo presidente encaró un profundo programa de reforma económica orientado a la desregulación, privatización y apertura de los mercados de bienes y servicios. Para darle más margen de maniobra al gobierno de Menem, el Congreso sancionó las leyes de emergencia económica y reforma del Estado. El sector petrolero y fundamentalmente YPF sentirían directamente el impacto de estas medidas. Acá en 1989 nace la segunda época. Es una época en que todo el periodo de una empresa y de una política petrolera nacional se es reemplazada por una política de entrega, donde ya no se respeta la soberanía, no se respeta el petróleo como bien esencial, no se respeta el petróleo como bien estratégico, que esto no se discute en el mundo, excepto en Argentina. Argentina tenía una democracia, pero tenía una democracia débil todavía, con poco sustrato de educación cívica por un lado, y por un alto endeudamiento en el cual estaba sumido el país, fundamentalmente en la dictadura militar. Es decir, la dictadura militar nos dejó prácticamente un país de rodillas, vencido en las Malvinas, endeudado y con poco sentimiento, digamos, de lo que es el interés nacional. En la segunda mitad del año 1989, Menem firmó 3 decretos con el fin de fomentar una mayor participación de las empresas privadas en el país. YPF fue obligada a transferir muchas de sus regiones productivas a grupos privados, tanto locales como internacionales. Así se dio el primer paso del proceso que años más tarde concluiría con la privatización de la empresa. La acción de YPF como primera petrolera estatal de Occidente, fue la primera petrolera estatal de Occidente, es un aporte espectacular. Eso lo destruyen, lo destruyen en el 89 Menem, con 3 decretos desreguladores de toda la actividad petrolera, que es el decreto 1059, el 1212, y hay un tercero que no recuerdo ahora, todos del año 89, destruye 82 años de una misma política de Estado donde todas las fuerzas políticas argentinas habían coincidido. Todas. El radicalismo, el peronismo, incluso los gobiernos militares habían respetado YPF. En 1989 la Argentina sufría una profunda crisis fiscal. Para tratar de revertir el déficit, el gobierno de Menem resolvió desprenderse de activos públicos. Uno de los argumentos que alegó fue que las empresas estatales eran ineficientes y generaban pérdidas. Desde el Ejecutivo se dictaron medidas que aseguraran reglas de mercado ventajosas para los potenciales compradores. YPF se la engañó, se le hizo una campaña. La única, tenemos que recordar todavía esa frase, la única empresa petrolera del mundo que daba pérdida. No era la única empresa petrolera del mundo que daba pérdida. Era una empresa petrolera más que no daba pérdida, pero tenía una inversión social importantísima, como tienen hoy todas las petroleras del mundo. Se licitaron para explotación áreas de alta y de baja productividad.
YPF mantuvo participación, pero fue obligada a ceder la mayoría accionaria al consorcio adquiriente, compuesto por empresas locales en asociación con grandes multinacionales. Por estas operaciones, el gobierno obtuvo cerca de 1.300 millones de dólares. Los contratos de servicios que había firmado YPF en décadas anteriores con empresas privadas se convirtieron en contratos de explotación. Las áreas que comprendían estos contratos producían 1/3 del petróleo del país. Los más importantes provenían de la época de Frondizi. De todos los contratistas privados, la que más áreas de producción tenía a su cargo era la empresa local Pérez Compán. La negociación de los nuevos contratos se hizo por fuera de YPF, entre funcionarios del gobierno y representantes de las empresas privadas. Todo el proceso estuvo salpicado de sospechas de corrupción y favoritismo. YPF era la dueña original de las áreas, pero mantuvo solo el 11% de la superficie. Así comenzó el proceso de desguace de la petrolera estatal. Los decretos de 1989 eliminaron toda la regulación vigente. Se liberaron los precios de exportación y se levantaron todas las barreras arancelarias. También se permitió la libre construcción de nuevas refinerías y estaciones de servicio. La producción pasó parcialmente a manos privadas y se incrementó gracias a las condiciones ventajosas que implicaban los precios desregulados. De igual manera, se dejó de lado el sistema de cuotas por el cual se asignaba crudo a las refinadoras, que debieron comenzar a gestionar de forma independiente su aprovisionamiento con los proveedores locales o internacionales. En 1991 se puso en marcha el Plan Argentina, orientado a la exploración que establecía el acceso a las áreas con potencial petrolero en igualdad de condiciones para todas las empresas. YPF no tenía ningún privilegio frente a las privadas. Todo el territorio en continente y en la plataforma submarina se pasó a licitar cada 2 meses. La empresa que ofrecía un compromiso de inversión mayor recibía un permiso para explorar la zona por 2 o 3 años. En el caso de producirse un descubrimiento, el inversor recibía una concesión de explotación por 25 años que se podía extender otros 10. Estaban obligados a pagar regalías por el 12% de lo que producían. De esta manera YPF perdía todas las ventajas y privilegios que la habían hecho una empresa líder y se preparaba el terreno para su total privatización. Lo que hizo la política de Dr. Menem es correr a YPF primero. Este es el primer paso hacia la privatización, dejar el campo orégano, por decirlo así, para que el sector privado avanzara. La segunda etapa fue dividir y privatizar algunos de los grandes yacimientos de YPF, y la tercera fue directamente privatizar YPF. YPF fue tratando de ser eliminada, directa o indirectamente. Hay todo un proceso que hay que definirlo como fuertemente corruptivo, como deben haber sido son las grandes privatizaciones del mundo. El proceso de privatización se inició a mediados de 1990 con la llegada de José Estensoro a la presidencia de YPF. A los pocos meses, el presidente Menem, nuevamente por decreto, la convirtió en una sociedad anónima. Así se inició una reestructuración total de la empresa. En 3 años, YPF se desprendió de 3 refinerías, terminales marítimas, la flota de mar y aviones por más de 2.000 millones de dólares. También se encaró un proyecto de tercerización de servicios. La planta se redujo de 50.000 a menos de 10.000 empleados. La privatización fue impuesta desde afuera. Primero desde afuera de la empresa, es decir, hubo un gobierno
que es el gobierno del doctor Menem, que se enamoró del concepto de las privatizaciones y lo implementó de una forma, digamos, muy veloz. En septiembre de 1992, una nueva ley declaró a YPF sujeta a privatización. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Al mismo tiempo, se transfirió el dominio de los hidrocarburos a las provincias, cumpliendo con un viejo reclamo de las jurisdicciones petroleras. La ley determinó que debían venderse no menos del 50% de las acciones, que fueron divididas en 4 categorías. Clase A, las del Estado Nacional; B, las de las provincias; C, las de los empleados; y D, las de los inversores privados. En casi todas las privatizaciones que se llevaron a cabo en los años 90, se decidió vender la mayoría accionaria y, por lo tanto, el control de la empresa a un único grupo empresario. El caso de YPF fue distinto, pero los resultados, en el largo plazo, similares. De la mano de la reestructuración liderada por Estensoro, los capitales estatales se iban alejando de YPF. Todo el proceso con estas empresas intermediarias que son locales de las empresas extranjeras y cobran comisiones, algunas fuertemente. Hacer la política de la entrega de la soberanía en el sector petróleo y de la amplificación de la corrupción en la Argentina tiene estos premios, y estos son el fin de estas empresas intermediarias. La venta pública local e internacional de acciones se hizo en julio de 1993. El Estado mantuvo el 20% del total de acciones y el derecho a veto sobre determinadas decisiones, en particular sobre un cambio de control en la compañía. Los empleados mantuvieron el 10% correspondiente al programa de propiedad participada, aunque lo venderían pocos años más tarde. Algo similar ocurrió con las provincias, que recibieron una cantidad importante de las acciones para compensar deudas por regalías mal liquidadas. La excepción fue Santa Cruz, que mantuvo sus acciones hasta fines de la década. Como consecuencia de estas ventas, creció el número de acciones en manos de inversores privados locales e internacionales. El capital accionario de YPF se extranjerizó rápidamente. Bueno, lograron eso, vender todo con el beneplácito y el aplauso de las clases populares, lo cual es un tema que debe ser motivo de un análisis muy particular. Es decir, se puede aplaudir aún las cosas que nos hacen mal. En los años posteriores, YPF desplegó un proceso de expansión fuera de la Argentina. Hizo inversiones en países vecinos, Bolivia, Chile, Brasil, y adquirió una compañía estadounidense, Maxus, con activos en diversas regiones petroleras del mundo. La idea de una YPF privada argentina avanzaba, pero en 1995 José Estensoro muere en un accidente de avión, lo que significó un duro golpe para el proyecto. La otra gran empresa nacional de hidrocarburos, Gas del Estado, también fue privatizada inconstitucionalmente con el bochornoso voto del diputrucho menemista. Con el ciclo de privatizaciones, el Estado argentino entregó el control de sus recursos energéticos. Esta política tendría graves consecuencias para la economía nacional. Pérdida de las 2 principales empresas de la Argentina, que eran empresas públicas, YPF y Gas del Estado, ¿no es cierto? Fue un impacto en cadena hacia toda la economía nacional. Yo te lo puedo resumir en el hecho que estas 2 empresas le aportaban al Tesoro Nacional entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales. Cuando esto dejó de ingresar al Tesoro Nacional, pensamos que YPF, la primera privatización,
5.000 y pico de millones, 5.000 y pico de millones, era menos de lo que ingresaba en un año. Al perder esto, ¿qué hizo el gobierno Menem? Pedía deuda externa para cubrir ese agujero. La privatización del petróleo y el gas significó el gran endeudamiento de la Argentina, más que toda la deuda externa junta. El petróleo está presente donde menos lo esperamos. Muchas veces nos ponemos un poco en la cara y en el cuerpo, porque a través de sus derivados lo encontramos también en los cosméticos. Este es solo un ejemplo de la importancia que tiene el petróleo en la vida actual y el por qué es tan difícil reemplazarlo. Hay muchas industrias que dependen de él para poder elaborar sus productos. Los derivados del petróleo en cosmética se usan como excipientes, es decir, un material que funciona como soporte para las sustancias activas. Por ejemplo, en este lápiz de labio, el pigmento rosa está mezclado con parafinas extraídas del petróleo que sirven para que el color se adhiera mejor a los labios. Las mismas parafinas se utilizan en las cremas, porque al ser hidrofóbicas, es decir, que no se mezclan con el agua, las cremas duran más tiempo en la piel. Huele mejor que el petróleo. Como había ocurrido a fines de los años 50 con el programa de Frondizi, el resultado inmediato de la privatización fue un aumento de la producción. La de petróleo aumentó un 84% entre 1989 y 1998 y la de gas un 60%. YPF se mantuvo como el principal productor con casi el 50% del total. Las empresas privadas no se concentraron en la exploración de nuevas zonas, sino en aprovechar mejor las áreas ya descubiertas. Esta estrategia permitió un aumento inicial de las reservas, pero al no haber inversiones importantes en la exploración de nuevos yacimientos, la producción petrolera nacional llegó a un techo. El mayor escándalo que se ha producido acá, uno es dejarle a los privados el manejo de las reservas. Los privados son concesionarios porque la ley vigente dice en su artículo 1, sigue diciendo lo que decía el artículo 40 de la Constitución del 49. Los recursos hidrocarburíferos son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Está concesionada su extracción, pero no hay ningún control sobre las reservas. YPF continuó desmembrándose. Vendió las refinerías de Dock Sud, Campo Durán y San Lorenzo. Las refinerías existentes realizaron mejoras en sus plantas, pero no construyeron nuevas instalaciones. El nivel anual de procesamiento aumentó escasamente. Las privadas volcaron el aumento de producción al mercado externo. En 1997 se exportó el 42% de la producción. Las grandes obras que se construyeron en esos años estuvieron orientadas en este sentido. Se construyó un oleoducto de 424 kilómetros que unía la cuenca neuquina con el puerto chileno de Concepción. En relación con el gas, se construyeron 5 gasoductos para unir las cuencas argentinas y los mercados chilenos, otro para exportar gas a Brasil por Uruguayana y uno a través del Río de la Plata para unir la red argentina con Montevideo. El negocio era exportar, sin preocuparse del mercado interno ni de las reservas a futuro. El control del Estado fue pobre. Entonces, bueno, tenemos un Estado que no solo vendió, sino que además ingenuamente dijo, vendo y ahora me puedo dedicar a otras cosas. Cerró oficinas, degradó el nivel del funcionariado, tuvo dosis de funcionarios muy pequeñas como para hacer tareas muy grandes, no llevó más estadísticas, a veces fue ridículo y le confirió a las propias empresas privatizadas que hicieran las estadísticas públicas.
El proceso de privatización de los años 90 terminó por consolidar un grupo de compañías petroleras locales que habían dado sus primeros pasos algunas décadas antes como proveedores y contratistas de YPF. Pérez Companc, Bridas, Astra, Petrolera San Jorge, Plus Petrol y Tec Petrol pasaron a ocupar un rol más importante. A este grupo se sumó la propia YPF en igualdad de condiciones luego de su privatización. Si bien los accionistas estaban diseminados por el mundo, la dirección de la ex estatal estaba todavía en manos argentinas. A fines de los 90, el deterioro de las condiciones financieras internacionales y regionales puso presión sobre las compañías locales. Pequeñas en relación con las grandes petroleras internacionales, se encontraron con dificultades para obtener capital y financiamiento en condiciones competitivas. Las principales empresas locales fueron vendidas a empresas extranjeras. Astra fue adquirida por la española Repsol. Petrolera San Jorge fue comprada por Chevron. Pérez Companc vendió todos sus activos petroleros a la estatal brasileña Petrobras. Finalmente, el gobierno nacional decidió vender sus acciones en YPF. La única oferente fue la española Repsol, que se convirtió prácticamente en la única accionista de YPF Sociedad Anónima. Al finalizar la década de los 90, la industria petrolera argentina estaba completamente privatizada y en manos extranjeras. Nos dijeron que con la privatización íbamos a tener autoabastecimiento, mantener el autoabastecimiento, se mantuvo el autoabastecimiento, se exportó como loco sin pensar en las reservas, y de 14 años de reserva, ahora estamos en 7 apenas, de 35 años de reservas de gas, estamos apenas en 7 años de reserva de gas, y esto entonces muestra los resultados. El saldo de las privatizaciones fue muy negativo para el país. El crecimiento de la producción de petróleo llegó a un límite en 1998 y a partir de 1999 comenzó una caída sostenida. Los principales yacimientos han declinado en su producción, lo que hace que casi no queden grandes saldos exportables como en los años 90. Como ocurriera durante todo el siglo XX, el sector energético entró en crisis una vez más. En noviembre de 2001, la Argentina sufrió la crisis económica y política más grave de su historia. La renuncia del presidente Fernando de la Rúa, en medio del estallido social de diciembre de ese año, desembocó en una gran recesión. La paulatina salida de la crisis encuentra al país en una situación de fragilidad energética. La estabilización institucional lograda a partir de 2003 no parece haber incidido en las políticas petroleras. Los pasos dados desde entonces han sido escasos. Hoy la Argentina debe importar petróleo y gas. Sus yacimientos están en manos extranjeras. El único descubrimiento de importancia de los últimos años fue hecho por Pan American Energy en la provincia de Chubut. En 2007, el grupo Petersen, de capitales argentinos, compró el 14,9% de las acciones de YPF y se prevé que adquiera otro 10% en los próximos años. Sin embargo, también en 2007 fue renovado el contrato con Pan American Energy en Cerro Dragón hasta el año 2047. La pérdida de soberanía en materia de hidrocarburos parece estar lejos de revertirse. El 13 de diciembre de 2007, donde se cumplieron los 100 años del petróleo, no hubo festejos. La Argentina todavía se merece el festejo por los 100 años y alguien que sea capaz de mirar 20 o 30 años adelante y nos pueda decir cómo se recupera el ritmo de crecimiento que Argentina no debió haber perdido nunca. El futuro energético del país parece estar orientado a la integración con los países productores del Mercosur, como Venezuela, Bolivia y Brasil.
el desarrollo de biocombustibles como el biodiesel y el etanol podría ser una alternativa para sustituir a los hidrocarburos. Otra opción es la reactivación del desarrollo de la energía nuclear, como se está dando en muchos países de Europa. Durante el siglo XXI, la energía será aún más importante de lo que fue en el siglo XX. Recuperar la soberanía energética y generar políticas sustentables es uno de los grandes desafíos para los gobiernos por venir. Este fue el último programa del ciclo. Por lo tanto, quiero despedirme con un dato mirando hacia el futuro. Según los expertos, las reservas de combustibles fósiles están disminuyendo rápidamente. Coinciden casi todos en que en los próximos 30 años se acabarán. Entonces quiero presentarles a dos nuevos combustibles que se están produciendo en base a vegetales. Ellos son Juan Carlos Biodiesel y Roberto Etanol. Señores espectadores, espero que se lleven muy bien con ellos y de esta manera los podamos convertir en los combustibles del futuro. Muchas gracias, fue un verdadero placer para mí. Hasta la próxima.